Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Iniciamos aquí un nuevo programa junto a ustedes en este fin de semana largo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. La verdad es que los invitamos porque tenemos un programa muy interesante. Saben ustedes que el MEPCO ha sido la noticia estas 2 últimas semanas, así es que de eso vamos a hablar y obviamente referido a nuestro sector. Estará acompañándonos en primera instancia José Luis Jara, ustedes lo conocen, analista financiero, explicándonos todo relacionado con este mecanismo de estabilización de precios del petróleo. Y luego vamos a conversar con Víctor Catán, presidente de FEDEFRUTA, justamente para hablar cómo le está afectando esto al sector frutícola nacional. Hacemos una pequeñísima pausa, volvemos al tiro con el contenido de este programa. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso para comenzar el programa del día de hoy y con una noticia que sorprendió a muchos el miércoles pasado cuando el Banco Central anunció que la actividad económica volvió a terreno negativo. La economía chilena definitivamente no despega en un escenario donde las expectativas estaban puestas en al menos un crecimiento o empezar a repuntar, ¿verdad? De acuerdo al Instituto Emisor, el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, fue de un 0,3% en comparación con igual periodo del año anterior. Y marzo se vino con todo porque junto con el cambio de gobierno, entre las primeras medidas que conocimos y que se aplicaron de inmediato, fue la neutralización del MEPCO y las implicancias que ello ha tenido en el alza histórica de los precios de los combustibles y cómo ha afectado esto a todos los sectores, incluso también a nosotros. Vamos a conversar, vamos a partir por esto, con José Luis Jara, analista financiero, ustedes lo conocen, está siempre con nosotros. José Luis, un abrazo y te agradecemos que nuevamente te contactes con nosotros desde allá, desde la región del Maule. Hola Verónica, buenos días a todos los auditores en este fin de semana largo para que conversemos de temas un poquito difíciles dada la envergadura que está teniendo la crisis del petróleo a nivel internacional y también cómo nos está golpeando, como tú ya lo anticipaste, con el alza de los precios de los combustibles. Sí, pues, a ver, en el entendido que todos conocemos lo que es el MEPCO, este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, pero sé que actúa sobre el impuesto, por lo tanto me gustaría que tú nos explicaras un poquito cómo actúa brevemente y por qué el gobierno decide neutralizarlo, José Luis. Bueno, primero entender que el MEPCO lo que hace efectivamente es utilizar el impuesto a los combustibles como una válvula de ajuste cuando el precio del combustible sube. Recordemos que el impuesto a los combustibles en el caso del diésel son 6 UTM por metro cúbico y 1,5 en el caso del diésel. Y bajo ese esquema, cuando el precio de los combustibles sube demasiado, el MEPCO lo que hace es reducir la recaudación de ese impuesto, de forma tal de compensar el alza de los combustibles con la menor recaudación. ¿Eso qué impacto tiene? Bueno, para el fisco tiene una menor recaudación de impuestos. El punto es que, dada el alza que ha tenido el precio internacional de los combustibles, llega un minuto en que tú comienzas a rebajar la totalidad del impuesto y aún así puedes estar teniendo un impacto fuerte en el alza de los combustibles. Entonces, ¿qué viene a renglón seguido? Cuando ya no tengo impuesto que rebajar, entonces tendría que comenzar a subsidiar el precio de los combustibles. Es decir, el Estado inyecta, en vez de recaudar impuestos, es como un impuesto negativo. Le pone plata con cargo a subsidiar por cada litro de combustible, ¿no es cierto?, este mayor gasto. Y la situación es que hoy día el fisco de Chile
como ha sido públicamente difundido por las autoridades, se encuentra en una situación fiscal con un importante déficit fiscal y junto con el importante déficit fiscal que ha arrastrado en los últimos 18 años, porque el problema del déficit fiscal no solamente es los últimos 4, se arrastran 14 años en que no hemos sido capaces de liquidar las finanzas públicas. Nos encontramos adicionalmente que el Fondo Económico de Estabilización Social, que es la cuenta de ahorro que tiene el Estado, ¿Ya? está muy mermada. Ya. O sea, no hay Para que plata. los auditores no hay plata, o muy poca. Para que los auditores tengan una referencia, la administración anterior, para la crisis del petróleo ocasionada con consecuencia de la guerra de Ucrania, se gastó aproximadamente 2.000 a 2.300 millones de dólares. Es decir, dejó el impuesto en cero y como subió mucho la benzina, subsidió. Esta administración ha dicho, no tengo plata para financiar ese subsidio y es la razón por la cual tengo que transparentar el precio. No cobraré impuestos, pero voy a transparentar. Ya, ¿no había Pero otra una cosa- alternativa? ¿No había otra no, alternativa? lo- la alternativa está planteada desde el punto de vista de la gradualidad, en mi opinión, si esto pudiera haber sido gradual, Ya. porque tiene que ver con eso. Y lo segundo es que me pareció que una forma inteligente que se abordó el tema es que aun cuando hoy día empresas que estaban exentos de el pago del impuesto a los combustibles, es decir, se les obtenía un crédito fiscal, hoy día esas empresas van a comenzar a pagar una parte, lo cual me parece muy bien desde el punto de vista de que si consideramos que esto es un impuesto que grava las externalidades negativas de los hidrocarburos, en este caso los combustibles fósiles, debiéramos, ¿no es cierto?, que tanto el auto, el camión, el bus, el barco y otras máquinas que consumen combustible, que contaminan igual, debieran, ¿no es cierto?, asumir el costo de esta externalidad negativa. Ya, José Luis, porque digamos también que Chile es un país, no 100%, pero casi 90% importador de crudo, ¿verdad? Entonces, 99%. entonces casi 100%. Por lo tanto, vamos a estar siempre además dependiendo y susceptible a lo que ocurra a eventos como la guerra o que ocurran afuera en el mundo, ¿cierto? Bueno, este shock de los combustibles está ocasionado hoy día por una crisis bélica. En otras ocasiones los shocks se producen, ¿no es cierto?, porque hay acuerdos entre los productores para reducir significativamente la oferta. Vamos a estar permanentemente expuestos a esta situación por nuestra condición de importadores en un 99%. Pero adicionalmente, Verónica, lo que hay que entender es que el impacto que tiene en Chile y probablemente en muchas otras partes de Latinoamérica es que el transporte terrestre moviliza aproximadamente el 90% de los alimentos en Chile. Por tanto, dada esa condición, ¿no es cierto?, dado que el petróleo diésel crece su valor en un 60%, necesariamente el traslado de frutas y verduras y alimentos en general a los grandes centros desde los grandes centros de producción hacia Santiago, Lo Valledor, La Vega Central y otras capitales, va a tener un impacto, ¿no es cierto?, considerable en el incremento que tenga el costo de esos alimentos para la población. Ya, o sea, ítems logísticos como el transporte de carga, fertilizantes, una serie de factores, más allá del petróleo, digamos, van a incidir en el precio de los alimentos, sí o sí. Efectivamente, dos consideraciones. Mira, ya producto de este incremento que van a sufrir el valor de los fletes, algunos operadores logísticos y algunos operadores de mercado ya están dando cuenta de incremento en los costos por flete. Las mismas tarifas, las mismas rutas, ¿no es cierto? Hoy día se habla de un incremento que puede fluctuar entre un 20 a un 25%. Sí. Por ejemplo, si a mí me costaba, ¿no es cierto?, una ruta Santiago-Talca por 300.000 pesos, bueno, me va a costar, ¿no es cierto?, un 25% más. Por darte un ejemplo. Ya. Transporto lo mismo y me cuesta lo mismo. Pero también vamos a tener, como tú también lo decías, un impacto que va a estar enfocado dependiendo de el tipo de alimento de que estemos hablando. Alimentos con alta rotación, que son de vida corta, que son muy perecibles, obligan, ¿no es cierto?, a una rotación muy alta y probablemente van a ser los primeros en los cuales vamos a comenzar a percibir el mayor alza de precio ocasionado por el alza de los combustibles. Y ahí estamos hablando principalmente de papas,
hortalizas de hojas, algunos tubérculos, que son los que más se van a ver afectados por esta condición. José Luis, siendo optimista y pensando en que este conflicto ojalá pudiera resolverse pronto, digamos a corto plazo, ¿qué pasa ahí? ¿El MEPCO vuelve a funcionar? ¿Se revierte esto? ¿Qué pasa? Bueno, digamos, de acuerdo a las declaraciones que han dado las autoridades, primero están evaluando hacer modificaciones al actual MEPCO, de forma tal de que, claro, siga teniendo este efecto amortiguador, pero ¿Ya? están revisando algunas variables para ver de qué manera, ¿no es cierto?, se hace más eficiente el uso de este instrumento. Ya. De ser así, y de acuerdo a las declaraciones que han hecho las autoridades, debiera, ¿no es cierto?, volver a tener, en la medida en que baje el precio internacional de los combustibles, que los consumidores nos veamos favorecidos. Así como hoy día nos hemos visto perjudicados en una alza tan abrupta, producto de lo mismo en el mercado internacional, si este se reduce, debería haberse reflejado. Y lo que sí tengo claro, Verónica, es que dada la fuerza que tiene el gremio del transporte en Chile, no hay ni una posibilidad de que se les pueda eliminar el beneficio que hoy día tienen respecto del impuesto a los combustibles. Ya. Pero sí se eliminó para el sector agrícola, para los tractores, y ahí hay un enredo Bueno, más sí, o menos. pero es una medida, Sí. es una medida transitoria que me parece Es del de todo esperar. razonable porque está bien focalizada. Ya. José Luis, todo esto en un escenario que además el dólar cae. Perdió piso de los 9.20 en el miércoles pasado. ¿Es posible que esto, digamos, también se revierta? ¿También esta volatilidad del dólar está dependiendo de los acontecimientos internacionales? Absolutamente, Verónica. Hoy día la inestabilidad y la incertidumbre, tanto a nivel internacional como nacional, son muy altas. Vemos el comportamiento que están teniendo las bolsas mundiales con una alta volatilidad. Vemos lo que está sucediendo con algunas materias primas que pasa exactamente lo mismo. Y el escenario en el corto plazo, Verónica, estoy pensando en los próximos 90 días, yo tengo la opinión de que probablemente solo se puede deteriorar. ¿En qué sentido? ¿Solo Esta se semana puede conocimos deteriorar? en el corto plazo, sí, porque vamos a reconocer mayor inflación producto del alza de los combustibles. Arrastramos, tú lo comentabas en la introducción, un IMASEC de febrero negativo, por lo tanto llevamos 2 meses consecutivos, enero y febrero, con un IMASEC negativo, y la problemática es que la tendencia es que venimos de una desaceleración que se origina el cuarto trimestre del 2025, por lo tanto en estricto rigor venimos con una tendencia a la baja muy pronunciada en la actividad económica, principalmente en lo que a producción de bienes y servicios se refiere, y con un efecto inflacionario ocasionado por el efecto del alza de los combustibles, que ya el Banco Central anunció que este año su proyección se incrementó a 4% y que durante el segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, vamos a tener inflaciones de 4% anualizada. Lo más probable es que las familias tengan que reducir su consumo, reasignar a aquellos bienes y servicios que son más prioritarios, todos estos van a tener que quedar postergados. Y obviamente que eso va a generar, ¿no es cierto?, una situación de pobreza. Ya hoy día, Verónica, por el alza del precio de los combustibles, somos más pobres producto de esta situación, y con situaciones de inflación vamos a tener nuevamente esa misma situación. Y por último, y con esto termino, entramos, ¿no es cierto?, en una situación de menor actividad y adicionalmente seguimos teniendo serios problemas de desempleo. También conocimos esta semana que pasó la cifra de desempleo, 8,3%, 9% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, el cuadro, menor actividad económica, mayor inflación, alto desempleo y volatilidad en los mercados Claro, es nacionales todo e internacionales, negativo. es todo negativo. Por lo tanto, y por eso digo que en el corto plazo, en un escenario de 90 días, es muy poco probable que cambie. Aun cuando incluso, Verónica, el conflicto bélico se terminara, la inestabilidad no va a regresar tan pronto como quisiera. Ya que tocaste el tema del IMASEC en el ámbito interno, ¿a qué se debió esta poca actividad? ¿Cuál Bueno, es? de acuerdo a lo que informa el Banco Central, el IMASEC tuvo una importante caída, producto principalmente de la menor actividad que ha registrado la producción de bienes. Es la que más tuvo una caída, y junto con eso también hemos visto una desaceleración del comercio.
Y a un tercer elemento es que nos estamos comparando, Verónica, con cifras de mayor crecimiento que hubo en la primera parte del año 2025. Por lo tanto, la base de comparación también era mayor. Por lo tanto, todos estos elementos están dando cuenta de una desaceleración que probablemente se va a mantener o eventualmente pronunciar, ojalá que no, producto de que el impacto en los combustibles también va a provocar desaceleración en la actividad económica. Pero por ahí leí que varios sectores están como desencantados con este IMASEC. No sé si sorprendido, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Se esperaba un IMASEC mayor, una recuperación mayor? A ver, las expectativas del mercado efectivamente eran que el IMASEC iba a ser, en el peor de los casos, cero, pero positivo. ¿Y por qué? Porque estaban anclados principalmente en que el comercio iba a seguir teniendo un buen desempeño y también la actividad, ¿no es cierto?, de producción de bienes y servicios iba a mantener un cierto nivel, lo que no sucedió. Lamentablemente, la caída en la producción de bienes se compensa por alguna actividad de servicios, pero no alcanza a cubrir necesariamente esta compensación. Y eso da cuenta, ¿no es cierto?, que lo que te digo, la proyección para los siguientes meses también es muy dura, producto del escenario que estamos comentando. Y José Luis, a ver, tú me dices que esta actividad económica, pero fue en febrero. El IMASEC de ahora es de febrero, ¿sí? Sí. ¿Por qué este febrero? Y el anterior fue enero. Claro. Que también fue negativo. No, pero ¿por qué en relación al febrero del 2025, por qué ahora menos? No entiendo. Cuando podría haber ido repuntando la actividad económica. Porque tú, Verónica, generas, la economía se mueve por inercia. Venimos de octubre, noviembre, diciembre con desaceleración en la actividad económica a nivel global, a nivel país. Nuestra economía se ha ido desacelerando. Parte importante se ha producido porque hemos tenido, ¿no es cierto?, temas con la minería, que han caído las producciones y las leyes mineras. Estamos produciendo menos cobre que lo que producíamos hace un año atrás. Y segundo, ¿no es cierto?, nuestra actividad industrial local también ha producido menos cantidad de bienes y servicios. ¿Por qué? Por una razón de que la demanda agregada se ha visto afectada. Y recordemos también que la partida de este año, Verónica, ha tenido un menor gasto público. La ejecución presupuestaria y los anuncios adicionalmente de recortes de gasto, ¿no es cierto?, también impactan en la actividad económica, tanto a nivel del gasto como a nivel de la inversión pública. Y en los primeros 2 meses del año también hemos visto un menor gasto en comparación a lo que gastó el gobierno como cuerpo el año pasado en comparación con este año. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, atentan contra el crecimiento económico. Y un último dato en materia de la actividad del comercio. El fuerte empujón que nos dieron el verano pasado los turistas argentinos, este año no lo dieron, tanto a nivel de visitas turísticas como también el llamado shopping de compras. Tampoco se vio reflejado. Ahora, con tanto número negativo, la pregunta es, de inversión ni hablar, digamos, o de qué manera puede afectar eso. Mira, yo lo que hoy día, ¿dónde debiera estar puesto el foco? Precisamente, bueno, yo creo que todas las medidas que anunció la autoridad para contrastar, ¿no es cierto?, esta situación, como la exclusión de las pymes en materia de recaudación o el tema de fortalecer el FOGAPE, en fin, son todos elementos que permiten asegurar que estas empresas mantengan una cierta continuidad operacional sin que se vean tan impactados por el alza de los costos. Pero desde el punto de vista más global, yo creo que lo importante, Verónica, es cómo la autoridad destraba las actuales inversiones que están en proceso de aprobación. Si tú me preguntas desde el punto de vista de la política pública, claro, el gobierno ha anunciado que quiere hacer una reforma tributaria rebajando impuestos a las empresas de 27 a 23%. Eso tiene trámite legislativo y su impacto, más allá de la señal, es más bien de largo plazo. Lo que hoy día debiéramos ponerle foco es cómo destrabamos la inversión. Y hoy día tenemos a nivel país voy a hablar de una suerte de tubo de distintas inversiones en distintos sectores de actividad económica que hay que destrabarlas para que de esa forma, ¿no es cierto?, destrabando esas inversiones, tengan el efecto multiplicador en
empleo, en contratación de empresas, servicios, y de esa forma podemos avanzar. Y el punto donde hay que ponerle más foco es tratar de diversificar esas inversiones, porque hoy día están muy concentradas en minería y en energía. Por lo tanto, hay que pensar en sectores como la construcción, que tienen un alto impacto, y en otros sectores, ¿no es cierto?, vinculados incluso a la actividad agrícola, ¿no es cierto?, que también son importantes generadores de fuerza de trabajo, en donde ahí hay que destrabar inversiones o promover inversiones. Volvamos justamente al sector agrícola. Yo te preguntaba hace un rato por el dólar. Claro, eso no es bueno finalmente para las exportaciones, José Luis, ¿no? Mira, lo que pasa es que el tema hoy día en el escenario actual, apostar por el dólar y tratar de especular con el dólar es como tener una bola de cristal y tratar de sacar la suerte. O sea, es tan improbable. Lo importante aquí, Verónica, para los agricultores es precisamente buscar eficiencias de costo. Dejemos al lado el efecto del dólar porque Chile no controla el dólar. Ninguno de Ya. nosotros es capaz de controlarlo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo de alguna manera mejoramos nuestra productividad para efectos de que de esa forma podamos tener mejores rendimientos. Hoy día la situación del dólar, que sí que tenemos un dólar que se ha ido, ¿no es cierto?, apreciando nuevamente, porque, a ver, la inestabilidad ha hecho que volvamos a tener un dólar de 9,20, 9,30, ¿no es cierto? Y el actual escenario de una economía internacional con alta incertidumbre hace que el dólar se aprecie porque se busca refugio ahí. Eso desde el punto de vista para el sector exportador puede ser bueno, pero ojo, parcialmente bueno porque también se están encareciendo todos los costos de la distribución logística y hoy día los exportadores van a enfrentar tarifas del flete marítimo más altas producto de la situación del petróleo que ya comentamos. Por tanto, claro, yo voy a tener mejor tipo de cambio, pero voy a tener que pagar costos más altos. Y por otro lado, eso le pega fuerte a todo lo que es la importación de insumos y recordemos que también se va a ver afectado porque el petróleo le pega fuerte a todo lo que son los fertilizantes y los agroquímicos. Por tanto, nuevamente nos enfrentamos a una situación que vamos a enfrentar alza de precio por ese concepto y más encima pagando un tipo de cambio más alto les va a afectar. Por tanto, por eso ahí yo creo que la inyección de recursos que se le está haciendo al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios que permite entonces que puedan acceder a financiamiento con este tipo de garantía o subsidios directos al transporte de alimentos para los que son distribuidores de la Vega Central en los Valles d'Oro, o eventualmente que hayan transferencias directas a los hogares más vulnerables, o compras públicas que haya una rápida revisión a los proveedores, ¿no es cierto?, del Estado para que se les reajusten sus tarifas de reconocimiento mayor, son medidas que van a apuntalar a estas empresas de menor tamaño o proveedores del Estado a enfrentar de mejor manera la crisis. José Luis, por último, bueno, hay gremios que son unos más optimistas, otros menos optimistas. Ya vamos a conversar luego con Víctor Catán, que ha sido bastante moderado en sus declaraciones. Antonio Walker, por otro lado, a través de la SNA, buscando conversar con las autoridades para tener algún tipo de medidas que puedan paliar estos efectos. Para cerrar, ¿cuál es tu visión de lo que se viene? ¿Es optimista? Ya nos dijiste un poco que se venía medio negativo, pero Mira, al sector agrícola. lo veo con preocupación en el sentido de que, dado el impacto que tiene en la distribución de frutas y verduras hacia los centros de acopio, el transporte y el flete es significativo. Lo importante aquí, Verónica, es, primero, maximizar el uso de los apoyos que pueda estar dando el Estado. Segundo, y esto es una recomendación que siempre yo le hago a cualquier empresa en una situación como esta, hay que optimizar las rutas, hay que, desde el punto de vista de probablemente consolidar las cargas. 2, 3, 4 agricultores a lo mejor les conviene consolidar su carga para que de esa forma distribuyan el mayor costo del flete y puedan optimizarlo de esa vía. Ojalá ver con transportistas que entre que se vengan vacíos, a lo mejor se pueden traer de vuelta cierta carga o llevar cierta carga, ¿no es cierto?, en condiciones más favorables. Tercero, yo creo que es importante, Verónica, también todo lo que son gastos y eventualmente inversiones que pueden ser postergadas, al menos en un escenario de 90, 120 días, yo creo que es el momento de hacerlo. Y por otro lado, probablemente también salir a renegociar con los proveedores condiciones de mayor crédito de forma tal de dar
robustez a la caja de las empresas, por pequeñas que éstas sean, requieren de manejar ciertos niveles de liquidez, requieren de manejar ciertos niveles de un adecuado control de sus cuentas por cobrar, sus facturas impagas, y ahí es donde hay que poner el foco. En situaciones como esta, la liquidez es lo más importante que las empresas tienen que resguardar, cualquiera sea el sector económico en el cual estén cumpliendo funciones. Ya, y nosotros apretarnos el cinturón, todos. Los consumidores, sí, a Reducir ver, gastos. lamentablemente, a ver, piensa tú que efectivamente hoy día hay que ponerle foco a aquellos gastos que son relevantes y probablemente muchos de nosotros vamos a tener que reducir nuestros viajes en automóviles y utilizar, ¿no es cierto?, el transporte público. Yo creo que objetivamente hablando, en el caso de regiones tenemos un problema no menor. El transporte interurbano, Verónica, por el momento no tiene ningún tipo de tarifa congelada, ningún tipo de subsidio, y por tanto, oye, si yo me muevo de Chillán a Concepción o de Chillán a Talcahuano, voy a pagar una tarifa que tiene un tremendo incremento de el costo del petróleo, a diferencia de lo que pasa en el transporte público en Santiago y que quedó congelado. Ese tipo de situaciones va a obligar a muchos, ¿no es cierto?, personas a tener que buscar ahorros o eventualmente sacrificar algunos consumos o cambiar hábitos de consumo para enfrentar esta situación más estrecha. José Luis Jara, analista financiero, muchas gracias por haber conversado con nosotros una vez más, por habernos explicado tan claramente lo que estamos viviendo. Te mando un abrazo en este fin de semana largo y ya nos estamos viendo. Gracias, Verónica, a ti y a todos los auditores, un buen fin de semana santa. Así es, nosotros nos vamos a una pausa. Antes les cuento que llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, mejora color, resistencia al estrés. ¿Por qué? Porque es más que un alga, es distinto, es Primeris. Es otro producto de Point. Nos separamos brevemente. Ya viene Víctor Catán, presidente de Fede Fruta. No se lo pierda. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bueno, ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro y para continuar un poco lo que veníamos conversando y ahora aterrizarlo, ¿verdad?, a nuestro sector. En medio de la creciente incertidumbre por las fluctuaciones del mercado energético global, vamos a conversar con el presidente de Fede Fruta, Víctor Catán, sobre cómo el reciente incremento de los precios de los combustibles está permeando en todo lo que es la cadena de valor del sector agrícola o frutícola, más bien, y específico con el nacional. Víctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro. Muy buenos días y gusto saludar a ti, Verónica, y a todos los auditores de Radio Agricultura aquí en nuestra casa. Sí, pues, Víctor, hemos estado en toda la primera parte hablando con José Luis, explicándonos sobre cómo funciona este mecanismo de estabilización de los precios del petróleo, cómo afecta a los distintos sectores, en fin, en qué momento de la economía estamos. Ahora, me gustaría saber, y se ha dicho por todas partes que esto nos va a afectar, sí o sí, más o menos, no sé. Usted ha dicho que va a ser un efecto acotado a la fruticultura de no más del 10%. Es una posición tal vez más tranquila, menos alarmista de lo que hemos escuchado. ¿Es así? Sí, yo soy, la verdad, las cosas que optimista. Creo que el conflicto en Irán va a ser un conflicto que debiera resolverse en el corto plazo. Y creo también que eso debiera llevar a que el valor del petróleo, el valor internacional del Brent debiera ajustarse, no a los 60 ni a los $65, pero probablemente a los $80 más o menos en 2 o 3 meses más. Ahora, respecto al MEPCO, quiero destacar la importancia de un país que tiene ahorros que puede aplicar o hacer uso de mecanismos. Ahora, lamentablemente, el Ejecutivo, el gobierno del presidente Kast no pudo hacer uso del MEPCO porque los ahorros se habían lapidado en otras cosas y, a mi juicio, y hablo a título personal, no como presidente de Fede Fruta, se malgastaron de manera muy poco criteriosa. ¿Cree usted que la autoridad no tuvo otra opción en este caso? No tuvo otra opción
porque la otra opción, Verónica, hubiera sido reducir programas sociales que van orientados a la gente más necesitada. Entonces yo creo que ahora la focalización que está haciendo el gobierno a través de algunos subsidios, algunas cosas, es la manera correcta de pasar este bache. Y por lo demás quiero decirle, Verónica, que no solamente nosotros tenemos la afectación por lo que sucede en Chile, sino que como esto es un tema global, internacional, los fletes navieros ya habían subido mucho antes de que el Ejecutivo anunciara esta alza en los precios. Para poner un ejemplo bien concreto, los fletes navieros a Estados Unidos habían subido del orden de $1.300 y probablemente, o espero que no sigan subiendo, porque algunas especies en particulares este año o esta temporada lo han pasado de manera bastante compleja, hasta algunas mal, diría yo. Ya, pero Víctor, a ver, para entender un poco, cuando usted habla de un efecto acotado, ¿va a ser en general, por ejemplo, la fruta? ¿O qué pasa con la fruta más barata o la más premium, digámoslo así? Porque en definitiva los costos logísticos, por ejemplo, lo de los fertilizantes, en fin, son otros ítems que igual se traspasan al valor, ¿o no? Lo que pasa, Verónica, que hay que dividir dos cosas. Mucha alarma en las noticias ha salido con lo que pasa con la fruta nacional que queda para el mercado nacional. Claro, lógicamente esa fruta llegar a Santiago o a los grandes centros de distribución va a tener un alza en el costo, pero si uno revisa la planilla, cuál es la incidencia de ese costo, es del 10, en máximo un 15%. Entonces, cuando alguien habla que va a subir un 50%, yo creo que está especulando o está haciendo uso de una problemática nacional para un fin propio. Y eso yo creo que hay que erradicarlo, hay que sacarlo a la orilla o dejarlo en evidencia. La segunda cosa es que nosotros ya hicimos los gastos este año en la fruticultura y probablemente en algunas especies quedan gastos que hacer, como los que mencioné recién, pagar el flete marítimo para llegar a destino. Bueno, eso tiene la incidencia que yo le acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo se apalea eso? ¿Cómo se subsiste? ¿Cómo se apalea? Bueno, lógicamente la fruta tiene que tener un alza y hay que tratar de repartir esa alza entre todos los eslabones de la cadena. No pueden pensar o no pueden pretender que solamente el productor se eche esta mochila con piedras al hombro y sea el que pague la cuenta. Ya, ahora igual la estacionalidad podría estar ayudando, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosechas que ya terminaron. Indudablemente. ¿Y qué otro preocupación podría en ese sentido venir a mediano plazo, digámoslo? Si ahora no... Bueno, usted mencionó correctamente el tema de los fertilizantes. El tema de los fertilizantes nosotros nos pegan, nosotros somos usuarios de fertilizantes, no tenemos opciones que comprar urea cuando la requerimos en el minuto. Pero afortunadamente esas compras van a venir más hacia la primavera, así que yo estoy esperando, queriendo, deseando que el conflicto amaine, se acabe y que la normalidad o parte de la normalidad retome su curso. Víctor, déjeme preguntarle por lo que señaló Antonio Walker, que dijo que está en el gremio estudiando varias medidas para planteársela a la autoridad. Claro, evidentemente él empieza a ver cuáles son las cosas que afectan al sector, a los agricultores, a quienes nos están escuchando, y señaló que digamos, hasta ahora los agricultores descontaban el 100% del impuesto específico en el petróleo para maquinaria agrícola. Eso, por ejemplo, ahora se paró. Entonces, ¿cómo afecta eso y cómo lo ve usted? No, eso es una problemática, eso es un error, me parece a mí, de parte del Ejecutivo, porque ¿Ya? el impuesto específico nace en 1985, después del 3 de marzo, el terremoto, que fue un impuesto temporal para arreglar carretera e infraestructura. El terremoto ya pasó hace muchos años. Yo soy sobreviviente de ese terremoto porque quedé enterrado, así que la fecha no se me ha olvidado nunca. ¿En serio? Pero ahora, ¿En serio? repito, Pero ¿enterrado literalmente? Sí, literalmente. Entonces, un impuesto que es transitorio, que se transformó en permanente, que tuvo una finalidad, hoy día no nos hagan pagar un impuesto que no es para eso. Ahora, si queremos revisar los impuestos, revisémoslos todos en su conjunto, porque yo le voy a decir, Verónica, hoy día, a través de las compraventas que se hacen de parcelas de agrado, el Servicio de Impuestos Internos Claro. cree que todos los campos valen dinerales y nos cobran sobre tasas y una serie de impuestos. Bueno, Claro. revisemos todo, conversamos todo, pero me parece un desacierto querer quitar la opción de poder rebajar el impuesto específico a la maquinaria
que no está en las carreteras, que no hace uso de los caminos, que lo único que hace es fortalecer el dinamismo de la economía a través de la actividad agrícola y en especial de la fruticultura. ¿Espera usted que que se revise, que se revierta esa medida? Exactamente, ahora hay que leer un poco la letra chica, hay gente que dice que esto afecta solamente a algunos contribuyentes. Yo creo que a todos los contribuyentes que están en el agro y que no tienen maquinaria en las calles, no debiera ser afecto a este impuesto. Sí, claro, se entiende. Por el origen del impuesto. Y a propósito de carretera, ¿qué pasa con lo que han señalado los camioneros, por ejemplo? Eso también es un costo asociado, ¿verdad? Que va a tener que subir. Bueno, en mi caso personal yo me reuní con la gente que nos hace transporte, vimos, revisamos las tarifas, nos tomamos un tiempo también para no hacer una alza tan brusca, pero es lógico, ellos no pueden salir a trabajar a pérdida, tienen que llenar el tanque del camión del petróleo y tienen que solventar sus gastos. Y en eso uno tampoco puede ser descriteriado y decirle, mira, voy a llamar a otro, te voy a dejar votado o no voy a cumplir mis compromisos. Esta es una problemática que nos afecta como país. Es más, Verónica, he tenido conversaciones con productores del hemisferio norte en estos días y ellos no tienen la problemática del precio, tienen la problemática de la disponibilidad de combustible. No tienen combustible. Entonces, también hay que ver cómo Chile ha enfrentado bien esto, teniendo la disponibilidad, entre comillas, asegurada. Por lo que deduzco de sus palabras, en el fondo es, aspira, o sea, entiende que el precio va a subir en forma moderada, que se va a repartir a lo largo de la cadena, ¿sí? Y que espera usted que sea, digamos, de aquí a un plazo en que evidentemente si cambian los acontecimientos en la guerra y en el exterior, en el mundo, evidentemente eso va a parar. Fíjese, Verónica, que el día martes recién pasado, 31, tuvimos un evento súper importante en Osorno, Fede Fruta, junto con la SAGO, y estaba invitado el vicepresidente del Banco Central, don Alberto Nodón, que hizo una exposición, me parece, muy contundente. Y él, yo coincidí con él, no es que esté copiando sus palabras, él coincidía que aquí eran fuerzas en la economía que debían tender a llevar la economía mundial a la normalidad y que el precio del petróleo debería, una vez solucionado el conflicto en Irán, volver a sus cauces. Esperemos que eso sea lo antes posible, que no sigamos pagando costos innecesarios, costos dolorosos, y que finalmente los más golpeados son los más necesitados. Ya, o sea, ¿usted no cree que vamos a tener un invierno largo y frío, como dijo Antonio Walker, en relación a los alimentos? Antonio está más viejito, entonces le da frío con mayor facilidad. No, prefiero ser un poco más optimista, Verónica. Ya, ¿y el abastecimiento alimentario está asegurado también? Sí, está asegurado. Y le quiero dar algunas buenas noticias también, Verónica, aunque me salga la pauta. Esta semana, el día 16, se inaugura una planta tremenda de más de 25 millones de dólares en Angol, construida por la exportadora San Clemente. La fruticultura sigue caminando, sigue esforzándose por seguir siendo un aporte para el país. Estas cosas, estos problemas son coyunturales, son temporales y nosotros tenemos que mirar al mediano y largo plazo. Claro, ojalá que no se extiendan, porque no sean a largo plazo. Víctor, ¿y afecta esto de alguna manera la dificultad de concretar, por ejemplo, contratos con nuevos mercados, abrir nuevos mercados? Estoy pensando en Oriente Medio. Lógicamente, lógicamente que si uno lo mira ahora, en el minuto, no hay posibilidad de sentarse a conversar absolutamente con nadie, porque yo le voy a preguntar, ¿qué comercial quiere viajar y aterrizar en Emiratos Árabes? Ninguno. Claro. Pero probablemente en 3 meses más que esto decante, sí vamos a estar dispuestos a viajar, a reanudar las conversaciones o a cerrar negocios que ya están un poco avanzados. Fíjese que viene toda la temporada o se está en plena cosecha de frutos secos. Las nueces son muy importantes para esas latitudes. El tema de la avellana europea, que no solamente es Ferrero, el tema de los chocolates de Europa, sino que también hay otra fábricas, principalmente turcas, que están interesadas. Entonces, hay movimiento y vuelvo a insistir en el punto. Esperemos que estas desgracias que son las guerras sean acotadas, sean temporales y en los líderes mundiales reine
la conciencia y la cordura y no la locura. ¿Cómo evalúa hoy el momento del sector en términos de rentabilidad, proyecciones? ¿Cómo estamos? Un año complejo, Verónica, en lo productivo, en lo comercial. Para todos es sabido que la cereza nos golpeó nuevamente. Tenemos muchos desafíos por delante, tenemos que buscar soluciones a las problemáticas. También tuvimos problemas con los carozos, con otros carozos, con los cítricos, con el tema de los aranceles. En Estados Unidos se nos viene al presente, al día a día, el tema del petróleo, pero venimos arrastrando el tema de los aranceles, venimos arrastrando la fruticultura, el tema del System Approach, que se bajó, que ahora el gobierno americano Sí. retiró la apelación, pero por otro lado está haciendo una presentación nueva que por lo que deduzco va a requerir menos tiempo en que salga aprobada. Ha sido un año complejo, pero también ha sido un año excelente para algunas especies. Nombré las avellanas europeas recién, para las nueces va a ser un buen año. Para la uva de mesa, que no hemos pasado mal durante muchos años, creo que este año va a ser un año un poquito más tranquilo, no de abundancia, pero por lo menos que alcance para pagar las cuentas. Y esperamos que los próximos años retomemos el camino correcto, que a mi juicio lo hemos perdido, Verónica, competitividad en los mercados, y eso se debe a varios factores, entre ellos me atrevería a decir que necesitamos flexibilidad laboral, necesitamos que los extranjeros que vienen a colaborar con las cosechas, que son tan necesarios, me atrevería a decir que son indispensables, puedan seguir viniendo con sus papeles en regla, a trabajar de manera formal. Necesitamos inversión pública para toda la infraestructura hídrica. O sea, estamos llenos de desafíos, pero muchos de esos desafíos, Verónica, están dando vueltas hace 15 o 20 años. Entonces, la verdad es que a uno como dirigente gremial un poco se cansa de golpear las puertas y tener los mismos temas permanentemente. Quisiéramos que esto avanzara más rápido, como a veces avanza en nuestro país vecino Perú. Claro, claro que sí. ¿Hemos perdido competitividad en relación a Perú? A Perú y a otros países, Verónica. Hoy día no solamente es Perú, Brasil, es Colombia, próximamente puede ser Bolivia, Argentina está retomando un camino exportador. Entonces hay que revisar el modelo completo. Lo conversamos con el ministro Jaime Campos, con su subsecretario Francisco Venecián, lo tienen claro. Estamos con las reglas del juego para un Chile de 1995, 2000, y estamos en el 2026 y tenemos que generar reglas para los próximos 30 años, próximos 50 años. Déjeme decirle una cosa, Verónica, el tema seguridad, y aquí me estoy poniendo como a mi amigo Antonio Walker, el tema seguridad es un tema que a nosotros nos golpea mucho más fuerte que el alza del petróleo. ¿Por qué? Porque un robo de un equipo de riego, de un equipo eléctrico, nos hace muchas veces poner en riesgo, o nos pone en riesgo, todo un año de trabajo. Y el pesar o la molestia que tenemos nosotros es que esos actos delictuales los denunciamos, nos damos la lata de ir a la fiscalía, contratar a un abogado, pero no llegamos a ningún puerto. Entonces, eso nos hace perder competitividad ante nuestros pares. Víctor, pero la competitividad, la seguridad, ¿son medidas que usted ve con optimismo respecto ahora del cambio de autoridad en nuestro país? Yo dije delante que yo soy optimista, me levanto todos los días en la mañana con ganas de hacer cosas y de emprender y empujar el carro. Pero ahora Pero concretamente también le dije, pregunto por las nuevas autoridades, el nuevo pero gobierno. también cansa tocar las puertas y empezar de nuevo en cada gobierno. Espero que este gobierno abra el oído y tenga los músculos necesarios para tomar estas problemáticas y buscar soluciones. Pero no podemos llevar 3 gobiernos con las mismas problemáticas, hacer que las entiendan las autoridades de turno y cuando ya logran entenderlas van de salida. Pero hasta ahora, en este casi poco 20 días que llevan, ¿qué le parecen las medidas La que ha mejor tomado? disposición. ¿Ah? La mejor disposición, las autoridades tienen la mejor disposición, pero no solamente dependen de ellas, depende de que nosotros podamos convencer a los parlamentarios, se voten los proyectos de ley, se avance, comprendan también algunos parlamentarios cuál es la necesidad, cuál es la importancia de esto.
Recién escuchaba las noticias que estamos con una cesantía de un poco más, prácticamente el 9%. ¿Cómo hacemos que esa gente se interese en trabajar en el campo, Verónica? Víctor, pensando en el minuto que estamos, pensando en las nuevas autoridades también, medidas paliativas, dada la situación que estamos enfrentando, como reavalúo de predios agrícolas, como postergar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas de electricidad. ¿Usted partidario de ese tipo de medidas? ¿Van a solicitarlo como gremio? ¿Van a apoyarlo? Por mientras. Me van a matar mis asociados. Yo no soy partidario de pedir subsidios ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos mucho más que ganar si es que somos capaces de trabajar y de permanecer en nuestros puntos de trabajo y no distraernos con tanta tontera que anda dando vuelta. Y yo le mencioné algunas, como temas de seguridad. Bueno, el tema de seguridad, pongámosle un número. ¿Cuál es el costo del tema de seguridad versus el costo del alza de los combustibles? Es mucho más caro el tema de seguridad que el alza de los combustibles. ¿Cuál es el costo de la burocracia? Es mucho más alta que el costo de los combustibles. Entonces, yo me quiero enfocar en las reglas, en la fruticultura, en el desarrollo de los próximos 25, 30 años, que en un tema coyuntural que a mi juicio debiera terminar en 2 o 3 meses más. Víctor, pensando en los próximos 5 años, 10 años, no sé, ¿qué condiciones deberían darse para que Chile mantenga o vuelva a retomar su liderazgo, su competitividad y su estabilidad, por cierto? Modernización del SAC, muy importante. Cuidar nuestro patrimonio fitosanitario. Cada foco de mosca a la fruta le cuesta al Estado de Chile $1 millón y al mundo privado otros 2. Desarrollar políticas hídricas, desaladoras, embalses en medio punto. Verónica, yo lo he repetido en este programa como en otros, hay 3 cuencas importantes para la fruticultura, el Aconcagua, el Maipo y el Cachapoal, que no tienen embalse. Claro, usted me va a decir el embalse El Yeso, no, si el embalse El Yeso en el Maipo es para abastecer única y exclusivamente agua potable al Gran Santiago. Rapel es para generar energía. Tenemos agua, pero no tenemos infraestructura. Y como esa infraestructura dura 20 años más, yo ya estoy sacando la cuenta que no la voy a alcanzar a ver, pues, Verónica. Ay, pero ahí se puso pesimista, vos. Pero sí era una realidad, de aquí a que se firme el papel. ¿Pero cómo? Víctor, espero que nos tomemos un vino cuando se inaugure una de ellas. Ya yo pues, invito. ahí celebramos y obviamente lo apoyaremos como programa. ¿Cómo percibe usted a los fruticultores? ¿Cómo están los agricultores, el sector en este minuto? Porque usted está tranquilo como dirigente, pero los que están ahí trabajan. Los agricultores son guerreros, luchadores, resilientes, están hoy día viviendo complejidades, dificultades, pero están mirando hacia adelante, quieren seguir, quieren que su familia los siga. Es otra problemática que está arriba de la mesa. Los hijos muchas veces no quieren seguir porque ven al papá que no tiene fin de semana, que no tiene vacaciones, pero son luchadores y esta la verdad las cosas que más que un negocio, un estilo de vida, Verónica. Y yo creo que nos terminamos enamorando de esto y por eso nos apasionamos tanto. Bueno, quiero agradecer a Víctor Catán, presidente de Fedefruta, una vez más por haber conversado con nosotros, por tener la disponibilidad, Víctor, de contactarte desde los Andes, ¿no? De los Andes, con un calor. Con harto calor. Con harto calor, pero con siempre una amabilidad que agradecemos siempre. Muchas gracias y con Víctor estamos despidiendo el programa el día de hoy. Gracias, Víctor, y que tenga un buen fin de semana. Estamos en un fin de semana santa, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vamos nosotros. Antes les recuerdo que llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point. Con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia. Es al estrés, es mucho más que un alga, es distinto, es Primeris. Con Primeris, otro producto de Point, despedimos el programa del día de hoy. También a ustedes les deseo un fin de semana que lo pasen en familia, en paz. Es un fin de semana santo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de
Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.